los verdaderos expedientes OVNI ocultados por los gobiernos. 13 de febrero de 1948. La USAF descubre una auténtica nave espacial de otra civilización en un altiplano de la región Aztec, en Nuevo México. El 25 de marzo del mismo año recupera en Hart Canyon otra nave alienígena. En total se recuperan, entre ambos sucesos, 17 cuerpos de otra civilización. Roswell es un cuento de niños comparado con lo que sucedió tras estos hechos. Bienvenidos a este nuevo vídeo, planetarios y planetarias. Hoy vamos a despegar directos hacia la más pura de las conspiraciones dentro de nuestra sociedad planetaria de hoy en día. Los gobiernos nos han ocultado, nos ocultan y nos seguirán ocultando todo lo que sea posible en referencia a la temática OVNI, que sin lugar a dudas se hace visible a diario en los cielos de nuestro planeta. Pero hoy quiero ir más allá de los casos que siempre comentamos, más allá de los famosos expedientes X que todos conocemos históricamente como el incidente de Roswell, lo que esconden las instalaciones del Área 51 y el famoso caso Manises en España. ¿Pensáis acaso que lo que sucedió en Roswell es el caso más famoso registrado dentro de la conspiración y secretismo de la temática OVNI? Pues siéntate y ponte cómodo, porque vamos a despegar rumbo a los incidentes más ocultos que nuestro planeta ha vivido y que los gobiernos han intentado ocultarnos, al menos hasta hoy. ¿Les suena el ataque sorpresa que hubo en Pearl Harbor? Volvemos al 25 de febrero del año 1942. Exactamente 80 días después del ataque japonés por sorpresa. De repente se detecta un auténtico escuadrón de 15 a 20 ovnis que sobrevuela las costas norteamericanas del Océano Pacífico, concretamente entre San Diego y San Francisco. Curiosamente, era una zona en la que Estados Unidos estaba preparando el contingente de soldados y material bélico que embarcaría hacia el continente asiático para vengar el ataque de Pearl Harbor. Todas las autoridades militares y tropas de la zona fueron alertadas de inmediato. Los ovnis se hicieron visibles sobre el ejército y, temiendo un nuevo ataque japonés sin previo aviso, comenzaron a disparar esa misma madrugada las baterías antiaéreas de los Estados Unidos contra aquellos objetos voladores no identificados. Se llegaron a realizar unas 1.430 tandas de disparos, defendiendo, sobre todo, la zona de Los Ángeles. Ningún disparo dio en ningún blanco y los ovnis desaparecieron a la vista de todos los presentes. De 1942 viajamos a julio de 1947, año que sucedió el caso Roswell. Se dio a conocer mundialmente. No voy a entrar en profundidad porque todos ya sabemos qué sucedió, que se mostró a la opinión pública y luego que se desmintió por completo. Quizás sea el caso más conocido que tiene el gobierno americano en su contra por su intento de ocultar todo lo que sucedió realmente. En la granja de McBrazel, a 120 kilómetros al noroeste de Roswell, Nuevo México, colisionó un objeto discoidal de 7 a 9 metros de diámetro. Se recuperaron trozos de metales delgados, incombustibles y desconocidos, pero increíblemente duros y con signos desconocidos grabados. Aparecen varios cadáveres de pequeños seres de 1,2 metros de estatura, cabezas grandes y cuerpos delgados. Uno de los testigos civiles fue Barney Barney. Todos los restos, incluidos cadáveres, fueron recogidos y llevados por los militares americanos que llegaron a la zona, alertados por el granjero McBrazel, que avisó al alguacil de Roswell y este a su vez al ejército. Todo se desmintió posteriormente y la versión oficial fue que un globo meteorológico fue lo que se estrelló en el lugar después de decirle al mundo entero que habían capturado un ovni. Pues esto, amigos planetarios, solamente es la punta del iceberg del fenómeno OVNI. Es uno de los casos que más conocemos, pero esto no ha hecho más que empezar, y desde 1947 los gobiernos mundiales han comenzado a ocultarnos tantos incidentes OVNI como han podido. El gobierno de los Estados Unidos crea la CIA, Agencia de Inteligencia Americana, curiosamente en el año 1947, y desde ese año comienza a recopilar información sobre los incidentes OVNI de todo el planeta. A continuación, os relato los casos más desconocidos que investigadores valientes han conseguido sacar a la luz. Precisamente, además, la CIA investiga el primer incidente OVNI
en el año 1947. Habría sido el caso sucedido en Tashkent, Uzbekistán, de unos objetos luminosos observados en aquellas latitudes. Comienza entonces el ocultamiento informativo y la opinión pública nunca conoce este suceso. En diciembre del año 1947 nace el proyecto SIGN. Lo constituía un grupo especial de científicos de alto nivel de los Estados Unidos, cuyo objetivo era estudiar el fenómeno OVNI. Un año después, en diciembre de 1948, nace el proyecto GRUDGE, GRUDGE, que tenía como objetivo desinformar sobre todo suceso ovni y o avistamiento que sucediese en el planeta, o al menos en territorio estadounidense. Otra tarea de GRUDGE era reunir toda la información para constituir luego el famoso proyecto Blue Book, Libro Azul, en 1952. Este proyecto consistía en reunir informaciones para componer un primer estudio del fenómeno ovni, cada vez más creciente en nuestro planeta, y discernir entre si los ovnis eran una amenaza potencial o no para la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Lo lideró la USAF, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y se canceló el 17 de diciembre de 1969. El estudio 12618 Expedientes OVNI.701 quedó para siempre sin explicación lógica. Es el último proyecto conocido hasta ahora que se ha hecho público sobre los estudios de las Fuerzas Armadas norteamericanas sobre los ovnis. El 13 de febrero de 1948, la USAF descubre una auténtica nave espacial de otra civilización en un altiplano de la región Aztec, en Nuevo México, Estados Unidos. Tenía forma circular con unos 30 metros de diámetro. Los científicos determinaron que su estructura no coincidía con ningún tipo de aluminio fabricado en nuestro planeta. Era increíblemente ligero y de una dureza sorprendentemente desconocida. Dentro de este ovni se encontraron nada más y nada menos que 16 cuerpos sin vida. Medían poco más de 1 metro de altura y su aspecto era sorprendentemente similar al humano. Su piel estaba quemada por el accidente. Vestían un uniforme de color azul con botones metálicos y unos protectores para la cabeza en forma de cascos muy sencillos, con un visor plano. Algunos de estos cuerpos fueron sometidos a autopsias de los médicos de las Fuerzas Aéreas Americanas, pero el resultado sigue siendo un misterio. Otro ovni estrellado es recuperado por el ejército americano también el 25 de marzo de 1948 en la región de Hart Canyon, muy cerca de la zona de Aztec que antes mencioné. Se rescata un cuerpo más. Este objeto tenía unos 33 metros de diámetro. Hasta este momento, en 1948, y sin contabilizar los cadáveres recuperados en Roswell, después de todas estas capturas realizadas por los Estados Unidos de ovnis caídos a tierra, fueron recuperados un total de 17 cadáveres de civilizaciones no conocidas extraterrestres. Es obvio que no hace falta recordar que todos estos sucesos jamás fueron conocidos por la opinión pública, pero sí hubo un detalle que causó alarma entre los científicos destinados en estos casos y los militares que participaron. En todos estos casos citados se encontraron restos humanos entre los escombros de las naves alienígenas recuperadas. El 7 de enero de 1948 sucede sobre Macksville, en Kentucky, Estados Unidos, el famoso caso del piloto militar Thomas Mantell. Fallece este piloto tras la persecución de un objeto volador no identificado de unos 100 metros de diámetro. Es el primer militar fallecido a causa de un fenómeno ovni. En abril del año 1949 sucede otro episodio sobre los cielos estadounidenses que protagoniza un ovni y un misil balístico americano en pruebas, sobre las instalaciones de prueba de tiro en Whiteside, Estados Unidos. Un comandante de la Marina de los Estados Unidos que seguía el vuelo del misil en pruebas, de repente localiza en el cielo 2 ovnis que maniobraban a una velocidad endiablada alrededor del misil en pruebas. Después de este incidente ovni, en solo un mes llegan a producirse 3 avistamientos ovnis más sobre las mismas instalaciones militares en Whiteside.
Pero el 22 de marzo de 1950 se realiza un documento de alto secreto que deja en evidencia la oficialidad del fenómeno OVNI dentro del gobierno de los Estados Unidos. Este documento es enviado desde la oficina del Comando Estratégico del Aire, situada en Washington DC, al director del FBI. En él se afirma lo siguiente, que cito textualmente: un agente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América recibió información relacionada con 3 ovnis con forma de platillo que habían sido recuperados en el estado de Nuevo México. Los platillos voladores eran circulares, de unos 20 metros de diámetro y abovedados en la parte superior. Dentro de cada platillo había 3 cuerpos de aspecto humanoide, de aproximadamente 1 metro de estatura. Estaban cubiertos con vestidos de tela metálica de fina textura. Sin duda, con la salida a la luz de este documento de alto secreto interno entre las altas esferas del Ejército de los Estados Unidos y FBI, queda demostrado la sombra de la participación del ejército americano en labores de rescates de ovnis estrellados y recuperación de sus ocupantes para ocultarlo posteriormente y esconderlo a la luz pública. En julio del año 1951, varios astrónomos que trabajaban en el observatorio del Monte Palomar, en California, descubren en una observación rutinaria 2 objetos voladores no identificados situados a más de 100 kilómetros de altitud, los cuales tenían una órbita circular alrededor de la Tierra. Nada más y nada menos, los astrónomos que cito vieron exactamente 2 inmensas y enormes naves extraterrestres como nunca antes nadie en la Tierra había visto. Este suceso también se ocultó por completo. En 1951, el astrónomo W. Markowitz, que pertenecía al Observatorio Naval de los Estados Unidos, descubrió un ovni que orbitaba la Tierra en sentido inverso a su rotación. Como veis, los avistamientos comenzaban a ser más y más habituales. Muchos observatorios del planeta comenzaron a detectar estos movimientos masivos en los cielos de la Tierra. Pero sin duda, las noches del 19 y 20 de julio de 1952 fueron las 2 noches que más en alerta pusieron a todo el ejército americano, causando pánico entre las poblaciones americanas e incluso entre sus propios políticos. Radares del Aeropuerto Civil Internacional de Washington DC detectan 8 ecos, puntos en el radar perfectamente marcados que aparecen de repente en las pantallas de los controladores aéreos. El eco de radar era muy claro y fuerte, más que el que proporciona una aeronave civil de pasaje o militar incluso. El comportamiento y velocidad no eran habituales en la pantalla y uno de los ovnis llega a alcanzar una velocidad de 11.600 kilómetros según el radar. Los radares de la base de la Fuerza Aérea de Bowling y de Andrews también localizan los ovnis. La Fuerza Aérea saca los cazas de intercepción en Scram Bay, pero jamás llegan a conseguir alcanzar aquellos objetos. Lo cierto es que los objetos camparon a sus anchas por el cielo estadounidense. Llegaron a detenerse sobre la Casa Blanca, el Capitolio y sobre la Catedral de Nueva York. Sobre todo, Nueva York. Aquellas 2 noches aparecieron ovnis. Las noches del 26 y 27 de julio, el fenómeno se repitió y volvió a suceder exactamente lo mismo. Cuanto menos inquietante. Esto fue imposible de ocultar, debido a los ojos de millones de testigos que observaron aquel suceso. ¿Nos siguen ocultando información los gobiernos de todo el mundo? ¿Acaso ya ha habido un contacto extraterrestre y no lo sabemos? ¿O ya están entre nosotros? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Si les ha entretenido este vídeo, pueden suscribirse y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido.